Los polinizadores y la evolución floral. La polinización es la transferencia de granos de polen de la parte masculina de una flor antera a la parte femenina, estigma, de otra o de la misma flor. Se puede presentar mediante el viento o el agua, aunque en la mayoría de las plantas se lleva a cabo mediante animales polinizadores, ya que estos son importantes agentes de selección. Es decir, estos seleccionan rasgos morfológicos florales, pues cada flor tiene sus polinizadores específicos. ¿Cómo interactuar con otros individuos si no puedes moverte? La evolución respondió con las flores y los polinizadores. La planta ofrece comida en una estructura especial, la flor, la cual al mismo tiempo deposita polen en el organismo que se alimenta. La polinización consta de 5 pasos. En el número 1 ocurre la producción del polen. La flor produce granos de polen, esporas masculinas en las anteras. En el número 2 ocurre la polinización, que es que los insectos transportan el polen hasta el gineceo de otra flor. Paso número 3. Ocurre la fecundación del óvulo. El grano de polen da lugar al tubo polínico, que es el gametofito masculino, el cual contiene el gameto masculino. El tubo crece y llega hasta el interior del óvulo, donde se encuentra el gametofito femenino o también llamado saco embrionario. El gameto masculino fecunda la ósfera, el gameto femenino. Mientras que en el número 4 ocurre la formación de las semillas y el fruto. El óvulo fecundado se transforma en la semilla, que lleva un embrión en su interior. A su vez, el ovario se transforma en el fruto. En el número 5 ocurre la maduración de las semillas y el fruto, además de la germinación, ya que el fruto y las semillas maduran, y la semilla, si encuentra las condiciones adecuadas, da origen a una nueva planta, el cual dará origen a un nuevo esporofito. El papel de los polinizadores es clave para la evolución floral, pues optimiza el éxito reproductivo mediante la transferencia del polen, es decir, la eficacia de la polinización. Cada especie de planta es visitada por un amplio espectro de polinizadores funcionalmente distintos, aunque esto puede variar según el hábitat o las regiones. Para la evolución floral, es importante que las mismas aumenten el nivel de atracción para los polinizadores. Dentro de las estrategias que desarrollan para obtenerlo están coloración del perianto, aumento en el tamaño floral o en el número de flores en las inflorescencias y su compactación, y por último, la emisión de fragancias, los cuales son caracteres que han evolucionado para avisar a los polinizadores de la presencia de las flores, a las que acudirán en busca de recompensas. Las principales recompensas tienen que ver con satisfacer las necesidades alimenticias de los polinizadores, como son el néctar y el polen. El polen con su doble función, que es atractiva y para la reproducción. En la actualidad, los cambios en las comunidades de polinizadores, así como los cambios en el rango de plantas, están afectando las interacciones en muchos ecosistemas. Es así como muchas plantas están experimentando nuevos entornos polinizadores. Los cambios rápidos en las interacciones de polinización pueden tener implicaciones en procesos cruciales, como el éxito reproductivo y eventualmente su evolución. Si bien en la naturaleza hay interacciones generalistas, hay ocasiones en las que suelen ser muy específicas, como es el caso de Digitalis purpurea, cuya interacción es especializada por ciertos polinizadores. La mayoría de los individuos florecen solo una vez en su vida, y las flores que presentan son de color púrpura, acampanadas y protándicas. Digitalis purpurea, de la familia Plantaginaceae, depende de sitios claros de la luz en climas frescos o semisombras en climas mediterráneos para su germinación y establecimiento. Alguna de las características que presenta es que es autocompatible, producen inflorescencias grandes con dehiscencias en las anteras, resisten zonas heladas, crecen en suelo con abundante materia orgánica y algo que no toleran son los suelos alcalinos. Digitalis purpurea es nativa de Europa occidental, incluidas las Islas Británicas, pero se ha naturalizado en muchas regiones templadas y tierras altas tropicales del mundo. Esta planta fue introducida en América, específicamente en Costa Rica, como ornamental a finales del siglo XIX, pero también fue introducida en otras partes de América del Sur y Central, como lo es Colombia. Digitalis purpurea, de forma nativa, es polinizada por pocas especies de abejorros con lenguas largas, especialmente del género Bombus.
siendo el principal polinizador el abejorro de jardín Bombus hortorum. En el continente americano no es polinizada exclusivamente por abejorros nativos, sino también por colibríes que se convirtieron en visitantes florales frecuentes. Los colibríes constituyen un grupo funcional importante en la nueva gama, donde realizan en promedio el 22% de las visitas, siendo más efectivos que los abejorros para depositar el polen en los estigmas. Esto produjo que las plantas ubicadas en América, que fueron visitadas por los colibríes, se vieran modificadas en el crecimiento de su corola, y como resultado tenían tubos de la son entre un 13 y 26% más grandes que las plantas ubicadas en Europa, donde son polinizadas únicamente por abejorros. Este rasgo de la corola juega un papel en la determinación del acceso al néctar, ya que solo los polinizadores con lenguas o picos suficientemente largos pueden alcanzar los nectarios en la base de los ovarios. Muestra que Digitalis purpurea presenta cambios adaptativos que pueden darse en un corto tiempo, menos de 85 generaciones, y en este caso específico, los tubos de corola proximales más grandes podrían verse favorecidos por una mayor eficiencia de transferencia de polen por parte de los nuevos polinizadores.